bienvenidos a todos. Aquí ahora nace este nuevo blog inspirado, dedicado y destinado a la comunicación conciencial, a una comunicación más consciente. Así que gracias Virginia Blanes, porque he querido y estoy muy agradecida que ella me pueda dar a luz o acompañarme a dar a luz en este parto, pues a este nuevo espacio en Internet para hablar de eso, de la comunicación desde otro lugar, siendo un poquito más consciente con el lenguaje que utilizamos. Virginia Blanes, muchas gracias. Ella es una de las grandes comunicadoras de este país, es una referente, o al menos una de mis referentes, pero lo es como escritora, como conferenciante. Sabes que organizo unos talleres muy interesantes de autoconocimiento, unos talleres totalmente transformadores, y luego, al final, para no entreteneros mucho, nombraré algunos de sus libros. Como veréis, soy una jorofa, ya tengo escritos muy interesantes y desde luego, como digo, libros transformadores. Gracias Virginia, porque quería que estuvieras aquí. Estoy muy agradecida por el don de la palabra, ¿no? Por tu conocimiento del lenguaje y tu uso. Y sí quería hacerte una pregunta. Aquí, ahora mismo, ¿cómo definirías el lenguaje actual que nos llega a través de los medios de comunicación? ¿Cómo nos llega esa comunicación? Bueno, lo primero, gracias a ti por invitarme y es un placer acompañarte en este parto de este precioso proyecto. Cuando me preguntas por el lenguaje que nos llega de los medios de comunicación, actualmente ya no solamente hablamos de la tele o de la radio o de la prensa, hablamos también de YouTube. Entonces, por un lado están los medios de siempre, que bajo mi punto de vista están, todo el lenguaje, toda la información está muy medida para que sigamos teniendo miedo. Entonces, lo que nos llega, si confiamos en que la tele es Dios y que los periodistas siempre dicen la verdad, y perdemos de vista que por encima de los periodistas hay todo un sistema, está muy mermado y está muy orientado a que no nos salgamos de unos carriles que ya están mega estipulados y que nos mantienen dóciles, con un espacio para el enfado, porque el miedo siempre genera el enfado y porque dentro de la naturaleza humana pues necesitamos sacar esa rabia por algún lado y nos viene muy bien sacarla contra los políticos o contra los bancos o contra partes pequeñas del sistema. Y luego está el YouTube, que esto para mí, tanto la comunicación como ahora mismo el tema de la salud, está tan extremado a un nivel de control en la salud por las farmacéuticas y por el sistema holístico, que es lo mismo que pasa con la comunicación y con la información en la televisión y en la radio y en la prensa escrita, que está habiendo un despuntar que no, a mí no me parece del todo positivo. Llegará un momento en que se ajuste, pero está habiendo un empuje para equilibrar este control y este miedo que nos contamina a todos, de mucha gente que quiere decir cosas, que utilizan este nuevo medio que es YouTube, que es tan fácil, que es tan asequible y que da opiniones sin verificar si son certezas, sin tener una conciencia o una evolución trabajada, sin tener cuidado de cómo puede afectar. A día de hoy la gente ve YouTube y está viendo la tele, es lo mismo. Entonces, no hay un cuidado del lenguaje, no hay una conciencia del lenguaje. Y el lenguaje es el que marca el cómo nos percibimos a nosotros y el lenguaje es el que define nuestras actitudes, nuestras creencias, nuestras manifestaciones y nuestras circunstancias vitales. Estamos en una sociedad en la que se premia a la víctima. Entonces, la víctima tiene que vivirse a sí misma como un ser indefenso que no puede hacer nada contra las circunstancias que siempre están en contra de él o ella y siempre son más grandes que él o ella. Entonces, hasta lo que, como bien decías, hasta que viene una ola de calor, ya tengo el drama, ya tengo de qué quejarme, ya tengo que temer. Y yo no puedo hacer nada contra esa ola de calor. Me la manda el universo. Justo ahora que yo no quería tener calor, o justo a mí que llevo tan mal el calor. Entonces,
Es un juego en el que se nos dan las herramientas para que vivamos en la víctima y desde el miedo, que las dos cosas van unidas, evidentemente. Entonces, la gente necesita quejarse, pero la gente necesita quejarse un poco por costumbre y un mucho porque no se responsabiliza de su vida. Si de repente todo el lenguaje cambiara y el lenguaje fuera dirigido al amor, al dejar de juzgar, a la conciencia, al que tomemos nuestro poder y nos responsabilicemos de él, nos educaríamos de otra manera, sacaríamos nuestro potencial. En lugar de estar sacando solamente nuestra miseria a la calle, sacaríamos nuestro brillo y nuestra divinidad. Pero entonces no seríamos manejables. Mientras yo tengo miedo y yo me siento una víctima, con tener un sueldito a final de mes, yo ya me voy a conformar. Si de repente yo no tengo miedo, yo no necesito ese sueldito a final de mes, porque yo entro en la abundancia, yo entro en una energía de plenitud que me saca de la rueda viciosa, de la queja, del esfuerzo, del agotamiento y de que todo es un reflejo del mal, desde la meteorología hasta los políticos. Y ese es el lenguaje que al final se me cuela y termino hablándome en ese mismo lenguaje. Y me termino diciendo que yo soy pequeña y que estoy indefensa y que estoy malamente vulnerable, porque hay una parte de la vulnerabilidad imprescindible y bellísima, pero es la parte esa fea, esa que tememos y que al final nos hace más débiles y hace más grandes a nuestros miedos. Entonces, es el cómo nosotros escuchamos, igual que los vicios lingüísticos que se contagian en un instituto o a través de los medios de comunicación, esos vicios se nos quedan instalados al final como creencias. Y como nuestras creencias manifiestan nuestra realidad, también manifiestan la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y si todo el tiempo estoy recibiendo el mensaje de que soy una Mindundi, yo me vivo como una Mindundi y creo circunstancias que me demuestren que tengo razón. La sensación que es no dejar ser a las personas, en lugar de, como tú dices, alumbrarles sus dones o permitirles la abundancia de la vida, es como oprimirlas y controlarlas, ¿no es así? A través de eso, de un lenguaje. Sí, es un lenguaje tóxico. Es un lenguaje tóxico que además te muestra que todos estamos fatal. Entonces, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Si está todo fatal, ¿qué vamos a hacer? Y eso no es real. Hay circunstancias fatales y hay circunstancias maravillosas, pero no se escribe ni se habla sobre las circunstancias maravillosas, ni sobre las personas maravillosas y comprometidas y que viven desde el amor. Se habla solamente de lo que te puede hacer sentir pequeño dejándote una parcela de, bueno, tampoco lo llevo tan mal. De conformismo, ¿no? De, bueno, por lo menos. ¿Y cómo analizas o cómo definirías el lenguaje que se utiliza en redes sociales? Pobre. Así, en una palabra, como muy pobre, muy pobre. Vamos a ver, el Internet, como todo, es una herramienta, no es ni buena ni es mala. Se puede hacer un uso maravilloso de Internet y se puede hacer un uso pues, maquiavélico y terrible de Internet. ¿Qué sucede? Que todos tenemos acceso a Internet. Y la gente, como todos tenemos ego, todos tenemos opiniones. Lo cual no quiere decir que estemos cerca de la verdad, de la realidad y mucho menos de la consciencia. Tiene el punto del que se ha hablado mucho y con el que estoy totalmente de acuerdo, de que Internet es una gran puerta para los cobardes. Porque desde el anonimato yo puedo hacer unas destrozas que no calibro. Evidentemente la gente que actúa así no ha aprendido que toda acción tiene una consecuencia. Y la consecuencia no es lo que me puedas hacer desde el anonimato y a mí me pueda herir. Es todo lo que eso va a acarrear en la manifestación que tú estás haciendo de tu vida. Y luego, a mí me sorprende que la gente en general no se dé cuenta cuando alguien habla de verdad y cuando alguien habla solamente desde la mente, con conceptos memorizados que quedan muy bien y que venden mucho, pero que no están integrados, que no te alinean desde las tripas, pasando por el corazón hasta tu psique más profunda. Entonces, Internet está demasiado lleno, por un lado, de mensaje vacío,
que evidentemente no sirve porque quien lo transmite no lo tiene integrado, no es el sabio que lo ha experimentado y que lo ha trascendido y que desde él lo comparte, sino gente con un ego buscando reconocimiento, buscando sentirse especiales. Y por otro lado, está lleno de gente también, por desgracia, a ver, que hay gente preciosa y grandes comunicadores que también utilizan YouTube y Internet. Pero luego hay mucha gente que, como vive desde el miedo, necesita buscar amiguitos que se unan a sus teorías de conspiración. Me da igual si es de lagartos extraterrestres o es de gobiernos en la sombra. Y es como, Buscar un clan, ¿no? sí, es otra forma de buscar un clan, pero es otra forma de sembrar más miedo y más incapacidad. Entonces, si tú en tu casa no te apañas, ¿qué haces pensando en un gobierno en la sombra? Exista o no exista, de verdad nos importa. O sea, en mi mano no está cambiar eso. Entonces, ¿para qué me voy a boicotear llevando mi energía mental y mi emoción detrás de ella a algo que ni siquiera sé si es verdad y que aunque fuera verdad, no va a cambiar el cómo yo me despierto y el cómo yo me vivo a mí misma cada día? ¿Desde dónde te comunicas tú? ¿Desde dónde comunicas? ¿Y cuáles serían las claves de una comunicación más consciencial? La clave de una comunicación más consciencial es la conciencia personal. Entonces, tú puedes tener una comunicación consciencial en la medida en la que tú estás comprometida con tu evolución y con tu conciencia interna y personal. A mí me gusta mucho trabajar la etimología o investigar en la etimología de las palabras, porque justamente el castellano es un lenguaje muy rico, de los más ricos que existen, y lo estamos empobreciendo. Y muchas veces utilizamos palabras pensando que estamos diciendo una cosa que no tiene nada que ver y que en nuestro inconsciente lingüístico tienen el peso de su significado original. Entonces, es interesante saber qué estamos diciendo. Y luego para mí la otra clave es que yo personalmente, yo no hablo de cosas que yo no haya experimentado. O sea, cuando yo comunico y cuando yo comparto es desde la experiencia vital, no es desde lo que he leído o desde lo que me han contado. No me interesa lo que me han contado, porque no sé si es verdad. Y lo que yo he experimentado a mí me ha funcionado o a mí no me ha funcionado. No quiere decir que le vaya a funcionar o no al resto del mundo. Pero siempre comunico muy centrada en el corazón, muy centrada en la proyección, no está pensando en lo que voy a decir o en escuchando lo que he dicho, sino en sentir lo que estoy compartiendo y asumir que me puedo equivocar sin dramatizar el que me pueda equivocar, pero no hablar nunca desde la mente. Pero para eso tienes que vivir desde el corazón y también desde las tripas. No, si vives solamente desde la mente, te vas a comunicar desde la mente nada más. Decía un lingüista, Wittgenstein, que algo así como en la medida en que conoces tu lenguaje, así conocerás el mundo. La comunicación con uno mismo, apuntabas el otro día en uno de tus talleres, apuntabas a que la comunicación con uno mismo es fundamental para poder Sí. comunicarse hacia afuera, lo que es dentro es fuera. Si tú tienes un lenguaje pobre, tú te sientes pobre. Es muy peculiar y no le damos la importancia que tiene el lenguaje, que es la varita mágica, como yo explico en los talleres, y es el arma más poderosa de la que disponemos todos. Entonces, si yo aprendo X frases y X tonos o formas de proyectar la voz, pero yo en mi cabeza lo que tengo son gritos y son descalificativos y es el juicio constante, yo me voy a vivir a mí así y yo voy a atraer a mi vida personas con las que yo pueda sentir que tengo razón. Todos tenemos una frase, dos, tres frases, que son las frases que se nos caen es que las tira nuestro inconsciente, ¿vale? Que se nos caen sin que nos demos ni cuenta y que son antiguas. Yo todo el día apagando incendios, la vida es durísima y se te cae hasta cuando te están dando la vuelta de comprar el pan. Entonces, cuando tú pillas esas frases, tú ahí puedes llegar a ver en qué programas estás atrapado. Solo conociendo tu lenguaje, tú puedes descubrir qué programa desde tu inconsciente está empujando tu línea vital. Pero si tú no descubres eso, tú no puedes sanar eso. Y el cómo te hablas, que evidentemente
parte de nuestro lenguaje mental tiene que ver con cómo nos hablaron cuando éramos pequeños y qué mensajes recibíamos. Y en base a esos mensajes, por amor a nuestros padres, nos convertíamos, nos disfrazábamos de eso. Y eso se nos queda instalado. Al final se convierten en gatillos, en disparadores, que cuando oímos eso, el emocional nos salta, porque eso está dándonos datos de nuestro disfraz y de nuestras heridas. Entonces, cuando yo soy consciente de esos gatillos, de esas palabras o de esas expresiones, yo puedo empezar a sanarme. Si no, voy a utilizar eso también para dañar al de enfrente. Y al final, si te das cuenta, el lenguaje que nos envuelve en los medios es un lenguaje gatillo de no te muevas. ¿Cómo es la expresión? Virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Entonces es descartar lo mejor por conformarme con lo mediocre. Y es, bueno, dentro de lo mediocre todos somos iguales. Y ya me destaco yo porque pongo este post en el Facebook y ya me hago a mí misma la trampa de sentirme especial. Pero cuando yo quiero lo mejor, mi lenguaje interno y externo tiene que procurar ser exquisito. Y esto es tener plena atención, ¿no? Dedicarse tiempo, lo que Sí. vamos como muy rápido y no nos dedicamos tiempo. Ahora vamos, yo la primera, en detenernos a cómo nos hablamos y cómo hablamos a los demás. Sería un ejercicio práctico, por ejemplo, no sé, grabarse, bueno, grabarse tampoco a lo mejor, pero quizá, ¿cuál recomendarías? Un ejercicio práctico, oye, pues apuntarse o tener una libretilla y decir, ahí va, me he dicho esta frase, ¿cómo la cambiaría? La mente y el ego nos tienen cuando están mal educados, nos tienen tan anestesiados que tú repites cosas y tu inconsciente, se te caen cosas porque el inconsciente las empuja y tú no las registras, que nos ha pasado a todos acabas de decir blanco, yo he dicho blanco y 7 personas dicen sí, acabas de decir blanco y tú no te has dado cuenta. Entonces, cuando te grabas en una conversación larga y luego te escuchas, ahí tú descubres muchísimo de ti. Muchísimo que te da mucha vergüenza descubrirlo. Madre mía, he repetido esto 17 veces, he utilizado este lenguaje. Entonces, ahí puedes empezar a pillar tus vicios lingüísticos. De mí se critica y se valora el que yo utilizo muchas palabrotas. Yo utilizo palabrotas y utilizo mucho el humor y en los talleres y en la vida, porque hay veces que es la ley del mínimo esfuerzo y con una palabrota lo dejas claro. Entonces, A eso están también, digo. sí, sí, si no tuvieran que ser utilizadas jamás, no existirían en el lenguaje. Como es la Entonces, energía también que le das, ¿no? Al taco, pues si le das humor, pues no está... eh, sí, claro, porque nunca los utilizo con la carga negativa para enjuiciar. Entonces, no es tanto el que las palabras sean perfectas, sino el que sepas qué estás diciendo y desde dónde lo estás diciendo y que digas lo que digas, siempre va a haber una consecuencia. De hecho, tanta higiene y tanta ducha, tanta colonia y tanta cosa y tanta alimentación sana, pero ¿qué higiene tenemos verbalmente? ¿Algún libro que nos puedas recomendar sobre comunicación? Y mi palabra preferida. Mi palabra preferida es amor. Y libros sobre comunicación, no, no. Y mira que estudié marketing y publicidad y estudié comunicación, pero no hay ningún libro que a mí me haya sorprendido sobremanera. ¿Qué sucede? Que hay libros como La biología de la creencia. El de la biología de la creencia que hablan del poder del lenguaje. Raymond Sansó también habla del poder del lenguaje en algunos de sus libros y actualmente hay muchos estudios del poder del verbo. Seguro que hay algún libro maravilloso que no ha llegado a mis manos todavía, pero concretamente sobre eso, no. ¿Y comunicación no verbal? Por ejemplo, Flora Davis o algo así, esto también nos serviría para poder analizar nuestros gestos, el de los demás, poder observarlo. Nunca he leído de comunicación no verbal. Te viene solo, ¿no? De serie. Sí, pero fíjate, Beatriz, eso es atención. Entonces, hay gestos que son muy evidentes y que no hace falta estudiar. O sea, cuando alguien se cruza de brazos, tú le dices algo y se cruza de brazos, te está diciendo no quiero recibir lo que tú me estás dando. Entonces,
Hace falta simplemente un poquito de sentido común y un poquito de atención. Si yo estoy en el pedo de lo que yo estoy diciendo y no te presto atención, no me doy cuenta de que tú te has cerrado. Pero luego hay los microgestos que siempre nuestro cuerpo está haciendo microgestos constantemente. Entonces, siempre hay como un fotograma que me está dando toda la información. Y para mí es prestar atención y callarme. En el momento que yo estoy pensando que sé quién eres tú, que sé lo que me vas a decir, cómo me vas a responder, cómo vas a reaccionar, yo no estoy en escucha. Entonces, la escucha, que no se nos enseña a escuchar, la escucha es imprescindible para escuchar que yo me calle, que yo no esté buscando el consejo que tengo para darte, que yo no esté con mi ego queriendo quedar por encima de ti porque he vivido más o he sufrido más o menos, da igual, porque el ego lo mismo se va por arriba que por abajo, y que no esté apegada a la imagen que tengo de la Beatriz que vi ayer y la traslade a la Beatriz de hoy, porque yo no sé quién es Beatriz hoy. Y tengo que darte el permiso de que tú evoluciones. Si yo estoy apegada y yo estoy en lo que me dijiste ayer, yo te estoy diciendo que tú eres incapaz de evolucionar, con lo cual no te estoy amando y no te estoy respetando. Entonces es quién eres hoy y me callo y desde la inocencia te descubro otra vez. Entonces ahí, para descubrirte, tengo que prestar atención. Si no me interesas, no te voy a mirar. Entonces, si no me interesas, ya me he podido leer todos o me he podido estudiar todos los tratados del lenguaje no verbal, que no voy a registrar nada más lo que a mí me interese para verificar que yo tengo razón y a ti te ninguneo. Te convierto en un objeto, te cosifico, te convierto en algo que me sirve para mis intereses egoicos, pero no veo ni tu alma ni a tu persona. Bueno, recordaros, daré una reseña en el blog ya por escrito a todos de los libros de Virginia. Recuerdo que son toda una aventura del ser, son todo un viaje hacia nuestro interior para ayudar a conocernos mejor. De la mano de ella, de Virginia, Amar sin sufrir, del ego al ser, que además tiene unos ejercicios prácticos muy interesantes. Es casi una guía del ego. Que llevaría todos los días porque es súper útil. Y bueno, es un mundo onírico más cerca de unas dimensiones que también están aquí, que se llama la Tierra de las Almas Perdidas. Estoy con este último. Te recomiendo en el laberinto de los dioses y estás ahora mismo en uno último que está a punto de... Te doy la primicia, sale en mayo. Anda. Mira, se llama Regresa a ti, el libro del amor, y trata sobre el amor a nosotros mismos, sobre el amor como la energía desde la que existimos y también del amor en pareja, que es, para mí escribirlo ha sido un proceso precioso y de hecho lo terminaba y decía, no, vamos a volver. Lo volví a coger porque no quería terminar ese proceso hasta que ya el libro me dijo, ya, va, es suficiente. Y dije, vale. Pero es muy tierno y es muy profundo. No puedo decir que nunca se ha escrito así del amor porque no me he leído todos los libros del mundo, pero tiene una profundidad y se te cuela como el agua en el inconsciente. Es muy bonito. En mayo, no sé todavía el día, pero en mayo ya lo tenemos en papel. Pues desde ese amor, muchísimas gracias Virginia por estar aquí, aquí en esta hora, en este nuevo nacimiento de este blog, y te mando un beso enorme y que nos volvamos a encontrar. Gracias, Beatriz. Gracias, Benito.